Que nos vamos a enfocar en algunas doctrinas de la fe cristiana, algunos de los fundamentos. Y cuando tengamos vamos a seguir teniendo series y luego en particular cuando hacemos un intermedio entre las series es que vamos a enfocarnos en algunas doctrinas. El día de hoy nos vamos a enfocar en una de ellas que es la Biblia, la palabra de Dios. Para eso les voy a dar un par de recursos y les voy a pedir a que los tomen. Debes de tener dos, uno que dice guía y otro que dice plan de lectura. Así que lo voy a pasar aquí enfrente, agarras tus dos y lo pasas al vecino, ¿ok? También algo que les quiero pedir es que cada quien tenga una Biblia física en su mano el día de hoy. Así que el celular no cuenta por el día de hoy, así que tiene que ser Biblia física. Si tú no traes una Biblia física contigo, levanta la mano y... Perfecto. Muy bien, ahora entonces les voy a pedir que pongan atención a la pantalla para este video de introducción. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él
había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Mi intención Esta es la pregunta que responderemos durante en nuestro próximo esta serie video. de doctrina básica podamos realmente afianzarnos en algunos de estos fundamentos de la fe. Es como cuando tú estás practicando algún deporte, siempre cuando practicas algún deporte siempre regresan a esos ejercicios básicos. De repente te haces muy bueno y te especializas en algo, pero siempre fundamento y siempre un entrenador bueno te va a regresar a que estés firme en esos conceptos básicos de ese deporte y así mismo con la fe. En particular el día de hoy con la Biblia, con la palabra de Dios, mi anhelo, mi deseo es que desarrolles un amor por la palabra de Dios y que desees tú estar en ella. Así que mientras estamos hablando acerca de esto, va a haber algunas rayas ahí en tu escrito. No vamos a tener el día de hoy versículos en la pantalla, así que vamos a estar, por eso les pedía que estemos ahí en nuestras Biblias. Pero pon atención mientras estoy hablando, mientras estoy leyendo esto, a cuáles van a ser las claves de lo que va ahí en esos espacios en blanco, ¿no? Okay. Entonces, primero que nada, vemos que la Biblia es el libro especial de Dios. La palabra de Dios, como vimos aquí en el video y cómo se logró formar, nos damos cuenta de que es un libro sobrenatural, es un libro especial de Dios. Este libro no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por casi 40 autores de diferentes trasfondos culturales y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que, como vemos la Biblia, a pesar de que tenemos en nuestras manos físicamente un libro con nosotros, en realidad es una colección de libros. En lo siguiente dice, ¿qué significa Biblia? No sé si alguna vez te lo has preguntado, pero dice, la palabra Biblia proviene del griego y significa libros. Esa es la siguiente respuesta, significa libros. Así que la Biblia es como una mini biblioteca. Es una mini biblioteca antigua compuesta de múltiples escritos a lo largo de aproximadamente 1600 años. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos en un periodo de 1000 años y luego hubo un periodo de alrededor de 400 y tantos años donde no hubo silencio, que fue donde se escribieron los libros deuterocanónicos que ahí se mencionan,
y luego más o menos en un periodo de 100 años de la venida del Señor Jesucristo hasta más o menos el año 100 es, bueno, en realidad en la segunda mitad del primer siglo es cuando se escribe el Nuevo Testamento. Ah, y fue escrita a lo largo de 3 continentes, en Asia, en África y Europa. De estos casi 40 autores de la Biblia incluyen reyes, maestros, pastores y otros, y todos provenientes de distintos trasfondos. Y de nuevo, algo que aquí nos anima a ver es que es realmente Dios quien estuvo orquestando toda la escritura de estos libros, a pesar de que estos autores, obviamente a lo largo de 1600 años, no se conocían el uno al otro. Unos venían de distintos trasfondos y sin embargo es una historia coherente la que se escribe, la que se narra en la Biblia. Vemos que fue escrito en 3 idiomas principales: hebreo, griego y unas porciones pequeñas en arameo. Hebreo, el Antiguo Testamento; griego, el Nuevo Testamento, y unas porciones breves del libro de Daniel en arameo y unas 2, 3 palabras de Jesús en arameo en el Nuevo Testamento. Ahora, regresando a la Biblia que tú tienes, el libro físico que tú tienes aquí en tu mano, si fue escrito en esos idiomas, ¿cómo es que la tenemos en español? Ahorita vamos a ver un poquito más aspectos de ello, pero las Biblias, por lo general las Biblias confiables que tenemos en nuestras manos, sean traducidas por equipos de traductores que se dedican a estudiar el idioma, que se dedican a estudiar la arqueología, se dedican a estudiar la antropología de estas culturas, de la cultura judía, de la cultura cristiana, en el caso del Nuevo Testamento, y ellos traducen y adaptan de manera que en nuestro idioma diario tenga sentido lo que se dice. No es necesariamente una traducción palabra por palabra, porque no tendría sentido. Aquellos que tienen la fortuna de hablar 2 idiomas, tú te has dado cuenta cómo a veces hay modismos, hay ciertas frases, ciertas ilustraciones, los dichos, que no se traducen tajantemente de un idioma al otro. Así que por eso necesitamos equipos de traductores que puedan estarse revisando el uno al otro. Y así es como tenemos Biblias en nuestros idiomas, como la que tienes ahí en tu mano. La Biblia contesta las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde iré? Pero lo más importante es lo siguiente, que a pesar de ser tantos libros con tantos géneros literarios en una extensión de tiempo tan larga, el tema central es uno, que es el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. El plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Algo que, continuando en esto, si tú agarras tu Biblia, y te animo a que lo hagas, y tú regresas al mero principio, un poquito despuesito de la portada, en algún punto te vas a encontrar con algo que se llama el índice. Y en ese índice te vas a encontrar un listado de todos los libros que incluye tu Biblia. Por lo general están divididos en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Algunas Biblias traen algunos recursos adicionales. De nuevo, por lo general viene el nombre del libro y luego viene cómo se abrevia ese libro. Y también viene la página donde inicia ese libro. Y eso nos ayuda conforme nos vamos familiarizando, a poder ir inmediatamente. O a veces cuando no encontramos libros pequeños, digamos como Jonás o Ageo, digamos, ¿dónde está ese? Y pues lo estás busque así y pues no le hallas, ¿no? Pero un tip es que vayas al índice y de nuevo, conforme a la práctica te vas a familiarizar y lo vas a poder encontrar más pronto. Así que vemos que nuestra Biblia está en 2 secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros en lo que es el canon o las Biblias, las escrituras judías, como veíamos.
Y lo que nos relata a grandes rasgos, si lo resumiéramos, es que nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, 39 y 27. Y viendo algunas de las secciones que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos los evangelios que nos cuentan acerca de Jesús, acerca de su nacimiento, sus obras, los milagros que hizo, la sanidad de su muerte y de su resurrección. Más adelante, otro libro importante en el Nuevo Testamento son los Hechos. Los Hechos, a veces algunos los llaman los Hechos de los Apóstoles, así por lo general están en nuestras Biblias. Otros los llaman los Hechos de la Iglesia, los Hechos del Espíritu Santo. El caso es que son los Hechos. Y esto nos narra las obras que empezaron a hacer los primeros seguidores de Jesús una vez que recibieron la promesa de Dios, el Espíritu Santo, y empezaron a llevar el mensaje de Dios al resto del mundo. Y también encontramos otra sección grande que se llaman las cartas. Conforme las comunidades cristianas empezaron a surgir, había los apóstoles y algunos de los otros seguidores como Pablo, que fue uno de los seguidores más prolíficos en cuanto a la escritura y llevar el evangelio fuera de Jerusalén. Escriben cartas para a veces corregir a las iglesias en algún área o para animarlos en algunas otras. Así que todos estos libros fueron escritos durante los primeros 50 años después de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a brincar a esta otra sección que dice aquí, la sección B, que dice la transmisión y la copia de la Biblia. Porque a lo mejor tú te preguntarás o tú pensarás, bueno, estos libros fueron escritos hace mucho tiempo. ¿Dónde está el original? ¿Dónde lo puedo ir a ver, no? ¿A qué museo puedo ir y por lo menos tomarle una foto ahí? La realidad de las cosas es que los originales ya no se encuentran, ya no existen. Y la razón es por el material en el que fueron escritos. Los primeros libros fueron escritos en un material que se llama papiro, y el papiro no tiene una vida muy larga, especialmente conforme se empieza a manejar de mano en mano. Así que lo que hacían desde los primeros libros en el Antiguo Testamento es que se empezaban a hacer copias, y habían estos copistas, habían estos escribas también que eran estudiosos de la ley, pero en particular los que hacían las copias eran muy diligentes porque estaban tratando con la palabra de Dios. Así que ellos se dedicarían a tener el original aquí y empezaban a sacar copia y estaban comparando constantemente que fuera lo correcto, que fuera lo correcto. En algunos casos, fíjense, había equipos que una vez que uno terminaba una copia y el otro se dedicaba a revisar que realmente era literal como era. Así que la cultura judía, la cultura judeocristiana siempre ha sido unas culturas que le llaman la cultura del libro, porque siempre se han dedicado al estudio, al empoderamiento del pueblo de Dios a través de la lectura, del aprendizaje. Así que vemos ahí ha habido una fidelidad increíble de la transmisión de las escrituras a lo largo de los siglos. También vemos que hay evidencia arqueológica que comprueba la diligencia de estas personas que se dedicaron a copiarlo. Y en particular los rollos del Mar Muerto son un ejemplo. Los rollos del Mar Muerto se estima que se escribieron alrededor del año 150 antes de Cristo. Y luego en el año 1008 se encuentra algo que se llama el Códice de Leningrado. ¿Y por qué es lo importante y por qué de estas dos fechas se mencionan? Porque cuando se descubre los escritos del Mar Muerto y luego se comparan contra el Código de Leningrado, que si te fijas son 900 años, no, más de casi 1200 años de diferencia entre uno y el otro, y los comparan, son prácticamente idénticos. Sí hay algunas diferencias, pero son mínimas y ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Pero esto habla y atestigua de cómo la mano de Dios ha estado
involucrada no solo en el proceso de escribir los libros, sino de mantener también la pureza del libro original. Que por ahí si eres de esos que les encantan así las palabras así más, ¿cómo diría? Más estudiosas, ¿no? El original que los apóstoles o que los profetas antiguos escribieron se llama el autógrafo. Ese es el mero mero donde ellos escribieron. Entonces, nada más un paréntesis por ahí. Otros datos interesantes acerca de estos manuscritos y de estas copias que andaban circulando por todos lados. Se estima que en el Mar Muerto se encontraron alrededor de 200 manuscritos y durante los años se han descrito que en la actualidad, solo del Antiguo Testamento, hay entre 3,000 y 4,000 manuscritos medievales hebreos. Hebreos es su siguiente respuesta. Y del Nuevo Testamento, fíjate, hay cerca de 6,000. Hay cerca de 6,000 manuscritos completos o parciales, lo que garantiza la precisión de las traducciones modernas. Por cierto, déjeme hacer un paréntesis. Si se te pasa por ahí una palabrita, puedes preguntarle con confianza a tu vecino o al mero final viene ahí la clave. Pero no hagas trampa. Mejor pon atención. Pero volvamos a los errores y a las añadiduras. ¿Cómo surgieron algunas de estas? Pues conforme pasaban los siglos, y lo vemos, digamos, en el español, a veces nuestro idioma cambia de tiempo en tiempo, y ni se diga cuando venimos de países distintos, ¿no? De manera similar en este contexto y conforme pasaban los siglos, a veces hay cosas que se decían hace, no sé, 100 años, que si ahorita tú la tratas de describir con esas mismas palabras, pues no tiene sentido. La mayoría sí, pero hay ciertas cositas que no. Y lo que hacían a veces los copistas es que ponían notas a un lado de las Biblias y decían, esta palabra significa esto. Es que esto significaba esto en aquel entonces. Y conforme se seguían copiando, a veces se hacían parte de, ¿ok? Así que así es como se empezaron a surgir algunas de estas diferencias. Y de manera que ahorita es como si tuviéramos, en lugar de tener el 100% del original, es como si tuviéramos el 110% del original. A lo mejor, como que el 110% si el original son 100, ¿no? Piénsalo de esta forma. Imagina que tienes un rompecabezas de 100,000 piezas, ¿no? Esos que les gusta retarse. Tienes un rompecabezas que la caja dice que es de 100,000 piezas, pero cuando la abres y las empiezas a contar todas, te das cuenta que son 110,000 piezas las que vienen ahí. Y pues dices, ¿qué onda con eso? ¿Y qué es lo que pasa? Pues tú lo empiezas a armar y empieza a tomar forma, empieza a tomar figura. ¿Qué pasa con las piezas extras? No caben. Te das cuenta al formar el original dónde son las variaciones. Así que es por eso que es interesante que al descubrir más manuscritos antiguos y compararlos, conforme surgen más te vas dando cuenta y puedes recrear el original, el autógrafo original. A pesar de que ya no lo tenemos en nuestras manos, puedes con mucha confianza crear el original. Y es por eso, y de nuevo, las diferencias que vemos en esos textos son menores. Piensa en lo siguiente. Y tal vez esto, el nombre de mi hija, Hannah. Si yo te pregunto, ¿cómo escribes Hannah? Unos pueden decir H-A-N-N-A-H, ¿ok? Otros pueden decir J-A-N-A. Otros pueden decir H-A-N-A. Otros pueden decir H-A-N-N-A. Pero ¿a quién me estoy refiriendo? A Hannah. No necesariamente, pero muchos de los errores que algunos les llaman o las diferencias tienen que ver con cosas similares. Hay un par de situaciones que cuando tú lees, por ejemplo, en la Biblia, en el Evangelio, creo que es de Juan, acerca de la mujer sorprendida en adulterio que le traen a Jesús. Y si tú lees ese pasaje, dice una nota,
este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa eso? Que tal vez a lo largo del tiempo ese pasaje se añadió. Ahora, eso no cambia nuestra fe. Y ese es el pasaje más grande que existe. De ahí en fuera todos son como lo que te mencionaba del nombre. Así que lo que vemos es que estos cambios, estos errores que se encuentran de copiado, no realmente alteran el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos teniendo confianza en ella. Ahora, fíjate la siguiente claves de respuestas, lo que son los, perdón, me brinqué. Ok, estudio me brinqué más. Diferencias textuales menores y el 4, errores o adiciones de los escribas, es lo que te mencionaba ahorita. Ahora, los capítulos y los versículos que encontramos en nuestras Biblias, ¿esos quién los puso? Pues estos surgieron siglos más tarde, no son parte de los escritos originales, pero surgieron siglos más tarde para ayudarnos a navegar nuestras Biblias, a encontrar pasajes de una manera más sencilla. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de ello, hacer algunos ejemplos, pero nada más que notes que eso no es parte del original, es nada más para ayudarnos a encontrar pasajes. Y una pregunta que tal vez te surge es, bueno, ¿qué Biblia debo de leer? ¿Qué Biblia debo leer? ¿O qué versión? Porque como te decía, hay equipos que traducen las Biblias y a veces tienen un enfoque, otros tienen otro enfoque. La respuesta que yo te daría, primero que nada, es lee la que tienes. No caigas en el error, como yo lo hice por muchos años y por muchas Biblias. No, es que esta está más bonita y luego voy a comprarme esta. No, es que esta suena mejor. Primero que nada, empieza leyendo la que tienes. Ahora, si no tienes una, y va a haber tiempos en donde genuinamente tal vez necesitas cambiar de Biblia para poder prestar un poco más de atención al texto y que sea más entendible para ti. En español hay dos Biblias que yo en lo particular recomiendo y son ampliamente recomendadas por muchas personas. Una es la que leemos aquí, que se llama la Nueva Biblia de las Américas, que por cierto, si tú no tienes una Biblia, toma alguna de esas y es un regalo para ti. Pero la Nueva Biblia de las Américas es una muy buena Biblia que fue traducida por un equipo de nuevo usando los manuscritos más recientes que se han encontrado. La otra, que también es de muy fácil entendimiento y de nuevo con el mismo tipo de manuscritos, es la Nueva Biblia Nueva Versión Internacional. Si cualquiera de las dos es una muy buena versión para iniciar. Ahora, bueno, es que yo tengo la Reina Valera. ¿Cómo que no estás diciendo que la Reina Valera? Como dije al principio, lee la que tienes. La razón por la que a mí en particular me gusta la Nueva Biblia de las Américas es porque es un lenguaje un poco más actualizado. A veces con la Reina Valera es una joya realmente literaria, pero de nuevo es como si estás leyendo el Quijote ahorita. O sea, hay cosas que no se entienden fácilmente, vaya. Así que por eso, de nuevo, la Biblia por la Reina Valera ha sido por años y años una muy excelente versión y continúan leyendo de 1960. Y lo que quiere decir eso, 1960, la Reina Valera, de hecho, su primera redacción, si no me equivoco, fue en 1609. Así que se tradujo con los escritos, con los manuscritos encontrados hasta ese tiempo. Conforme pasaron los años, se han ido haciendo revisiones de la Reina Valera. Así que la Reina Valera 60 se reeditó conforme a los escritos hasta el año 1960. Después, de hecho hay varias más. Está la 95, la 2000 algo, pero bueno. Ok. Sigamos. Estudio de la Biblia. La Biblia, al nosotros estudiarla, te va a ayudar en lo siguiente. Te va a ayudar en la relación más importante que usted tiene o que puede tener en este mundo, que es la que mantiene con Dios.
al nosotros estudiar la Biblia, vamos a poder comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes, sus promesas para usted, por medio de la escritura, por medio de la lectura de la Biblia. Conforme leemos la Biblia vez tras vez y distintas porciones, empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer su personalidad, sus deseos. Así que por eso es una de las razones que leemos la Biblia. Y me gusta mucho esta cita siguiente, que estaba viendo un video acerca de esto y no logré captar el nombre del autor, pero habla de la autenticidad interna de la Biblia. Dice, cuando ves el sol, sabes que es brillante. Cuando pruebas la miel, sabes que es dulce. De manera similar, cuando lees la Biblia y experimentas su mensaje, reconoces que es divino. A lo mejor puedes aprenderte y estudiar todos estos temas arqueológicos, pero cuando estás leyendo la Biblia, empiezas a experimentar que la Biblia te lee a ti y empiezas a experimentar cómo Dios te habla y te transforma. Eso es la autenticidad interna de la Biblia. Hablábamos ahorita del índice y vamos a practicar, de hecho, vamos a practicar con un pasaje sencillo. Primero que nada, veíamos en el listado original, en el índice, que vienen capítulos, que vienen libros, perdón. Luego cada libro tiene una cantidad de capítulos, que son las letritas, los números grandes, y luego los números pequeñitos son los versículos, ¿ok? Libros que tienen capítulos, que tienen versículos. Así que les voy a animar a encontrar uno sencillito. Vamos todos a Juan 3:16. Vamos todos a Juan 3:16. Muy bien. Y Juan 3:16 contestando la siguiente espacio en blanco, es la promesa más grande del mundo. La promesa más grande del mundo. Muy bien. Juan 3:16, libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Muy bien, vamos a tratar de hacer esto. Y vamos a practicar todavía un poco más y aquí voy a necesitar su ayuda. Ok, les voy a dar algunos versículos. Voy a pedir que alguien levante la mano y mantenga una marca, una separación a ese versículo porque lo vamos a usar ahorita más adelante. Ok. Entonces, segunda de Pedro 1 del 3 al 4. ¿Cómo los asigno? Bueno, así, de dedazo. Nayeli, segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Y por acá, Juan 6:63. ¿Alguien más de por acá? Señora Verónica. Juan 15:3. Tenga por ahí listo Juan 15:3. Luis. Salmo 119, el 9 y el 11. Por ahí atrás, segunda de Pedro 1:19. Acá, Alex, Mateo 4:4. Por allá, Diego, si me buscas, primera de Pedro 2:2. Señora María, Marcos 4:14. Y por último, Roma, Hebreos 4:12.
estén atentos. Ahí conforme vamos en su guía de estudio viene cuando se va a necesitar ese versículo que te tocó a ti, ¿ok? Así que vamos a tenerlo ahí listo porque se nos está yendo el tiempo así bien rápido. Pero bueno, primero que nada veíamos que el tema central de la Biblia era el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad, y vemos que en Juan 3:16 es un versículo que resume en un solo enunciado lo que es este propósito del que hablábamos. Pero bueno, la siguiente, la letra E, el propósito de la palabra de Dios. ¿Quién tiene por ahí segunda de Pedro 1 del 3 al 4? Poder para darnos todo lo que necesitamos, para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos prometió por medio de ellas, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios, no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Exacto. En mi versión, lo que subrayé aquí es cuando dice, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes. A través de la palabra nosotros podemos entender a lo que Dios nos ha llamado. Segunda de Timoteo 3 del 15 al 16 dice, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden, fíjate, dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No lo voy a leer todo aquí. El apóstol Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, quien fue criado desde pequeño. Y fíjate la importancia de nosotros criar a nuestros hijos en las Escrituras. Siguiente sección, la palabra de Dios produce vida. Por ahí, ¿quién tiene Juan 6:63? Fíjate, las palabras que el Señor ha dado son espíritu y son vida. Salmo 33, 6 y 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. A través de la palabra de Dios, de su palabra hablada, fue que surgió lo que no existía, trajo vida. En la letra G vemos que dice, la palabra de Dios es como el agua. La palabra de Dios es como el agua. ¿Y qué es lo que hace el agua? El agua limpia. Una de las características que hace el agua es que el agua limpia. ¿Quién me lee por ahí Juan 15, 3? Hasta ahí lo vamos a ver. Hasta ahí lo vamos. Si se fijan al principio dice, por la palabra, o sea, son lavados, o sea, ya son limpios por medio de la palabra que Jesús nos ha hablado. En casi todas estas secciones vienen dos o tres versículos. Esos son para que tú más adelante los puedas leer y puedas hacer alguna anotación. El siguiente punto de lo que la palabra hace es no solo nos limpia, sino también nos mantiene limpios. Salmo 119, el 9 y el 11, por favor.
Fíjate, a través de la palabra es como nos mantenemos limpios, no por nuestra obra, sino por la obra del Señor a través de nuestras vidas. H, la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Tienen por ahí 2 de Pedro 1:19. Fíjate, alumbra en un lugar oscuro. Otra cosa que hace una luz, una lámpara, es que otorga entendimiento en un mundo de tinieblas. Y por ahí, Salmo 119, no, este es mío. Dice Salmo 119, 105 y 130. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Otras versiones dicen a los simples. Vemos como cuando a veces no tenemos, tal vez estamos confundidos, no sabemos qué decisión de tomar acerca de cualquier situación de la vida. La palabra, al solo estar tú expuesto a ella, ella va a transformar tu mente, tus patrones de pensamiento y vas a poder entonces tomar decisiones que van acorde a la palabra de Dios mientras la ponemos en práctica, mientras dejamos que nos transforme. Y la palabra de Dios es alimento espiritual. La palabra de Dios es alimento espiritual. Mateo 4:4 y luego 1 Pedro 2:2. Fíjense, la palabra misma es pan, es nutrición, nos nutre a nuestros cuerpos espirituales. Y la siguiente respuesta es también produce crecimiento espiritual. Ahora sí, 1 Pedro 2:2. Exacto, así que conforme venimos nosotros a la fe, conforme entregamos nuestras vidas al Señor, una cosa que nos llama a hacer es a anhelar la leche espiritual, adentrarnos en la palabra. Y fíjate, y esto yo lo voy a leer en 1 Corintios 3, no nos llama a que toda nuestra vida nos la pasemos anhelando la leche, como niños. Las escrituras están teniendo la expectativa de que vamos a crecer, de que vamos a madurar. Y en 1 Corintios surgió un problema donde había creyentes que estaban todavía, que ya para ese tiempo debieron haber sido maduros y seguían con los alimentos, con los regímenes básicos de la leche. Y Pablo los reprende y les dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Siguiente, en la J, la palabra de Dios es como una semilla. Marcos 4:14. Y aquí Jesús está contando una parábola que, por cierto, es ahí un breve comercial para los grupos en casa. En 2 semanas que nos juntemos, vamos a estar leyendo precisamente este pasaje. Y habla de las distintas tierras y cómo el Señor va sembrando la palabra de Dios en los corazones. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Letra K, la palabra de Dios es como una espada.
Muy bien, entonces la palabra de Dios es como una espada. Letra L, la palabra de Dios nos ayuda a orar. Uno de los pasajes clásicos que vemos es cuando el Señor Jesús nos enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro. Y este lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13. También en Santiago 1:5 está Santiago animando a los creyentes a que cuando no tienen ellos la sabiduría, no saben cómo orar, que le pidan sabiduría a Dios porque Él les va a dar. Así que la palabra de Dios nos ayuda a orar. Y ese es el último espacio en blanco, pero una última cosa un beneficio que trae la palabra de Dios sobre nosotros es que nos afianza en el Señor. Y vemos este parábola que contó Jesús acerca de dos personas, dos hombres, uno sabio o prudente y uno insensato, que se dan a la aventura de construir, de edificar una casa. Uno lo hace sobre una roca y edificar sobre una roca requiere mucho esfuerzo, requiere estar picando piedra, requiere estar afianzando, tiene un gasto y un involucramiento mayor. Sin embargo, hubo otro, el insensato, que se puso a edificar su casa sobre la arena. Y la arena, cuando tú edificas algo, es mucho más sencillo por el hecho de que puedes escarbar más rápido, puedes tener resultados más rápidos. Pero si no lo haces bien, la tragedia te va a tomar inmediatamente. Y tal vez muchos aquí, especialmente aquí en el este de Texas, hemos sufrido de cómo casas están con grietas por los terrenos arenosos en los que vivimos, porque no se hizo un fundamento bueno. Y así que Jesús aquí nos dice que el sabio, el hombre sabio fue quien edificó su casa sobre la roca, pero el imprudente es el que edificó su casa sobre la arena. Pero no solo edificar su casa sobre la roca escuchando la palabra, sino poniéndola en práctica. Muy bien. Espero que este mensaje del día de hoy te haya tal vez animado, tal vez te haya aclarado, tal vez te haya ayudado a tener una mayor confiabilidad en las escrituras, en cómo Dios las ha no solo escrito, inspirado a los escritores de la Biblia, sino cómo ha estado él involucrado en el proceso hasta el día de hoy para que tú y yo podamos tener una Biblia en nuestras manos. A ver. Que se nos pasaron. Sí, dígame. Copiados. Copiados, sí. Arqueológica. Consistencia. Sí, esas sí me las pasé, esas tres. Pero bueno, ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y ahora qué? Sí, dime. Dime. Los traductores en el texto de libros, capítulos y versículos. Muy bien. Okay. A lo mejor, especialmente por las respuestas, ¿verdad? Son, como dicen, corrections. Todos sacan 70 por lo menos. No sé qué. Ignoren lo que dije. Ahí les va. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estoy emocionado, quiero adentrarme en la palabra de Dios. ¿Cómo le hago? Voy a empezar en Génesis y pues adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Y especialmente para aquellos que no somos, incluido yo, muy disciplinados. Como llegamos como a la mitad del libro, pues nos vamos a desanimar y vamos ay no.
O a lo mejor hay unos muy, muy disciplinados y llegan tal vez algunos 2, 3 libros más adelante y de repente a veces perdemos ánimo. Estando buscando algunos planes que nos puedan ayudar a tener una perspectiva un poco más amplia, un panorama bíblico, me encontré y me topé con este plan de lectura que es la otra hojita que te di. Ah, ¿Qué es lo que hace este? Ahora, no se trata de este es mejor y nunca hagas este. Este yo creo que es un buen inicio, tal vez para alguien que no ha tenido un panorama general de la Biblia, porque te da porciones del Antiguo Testamento, te da porciones del Nuevo Testamento y te ayuda a tener de alguna manera los pasajes tal vez principales que te pueden ayudar a dar un entendimiento de la Biblia. Y una vez que terminas este plan, tal vez te puedes adentrar en un libro en particular o tal vez ya desarrollaste un hábito y te puedes empezar a animar a leer toda la Biblia de seguidito, ¿no? Cualquiera que sea el caso, este plan no se trata de echarle tierra a unos y otros, pero creo que este nos puede dar una pauta para iniciar. ¿De qué se trata? Vienen obviamente varias secciones, dice creación, una explicación pequeña y luego vienen qué capítulos leer. Si tú lees si tú tomas cada una de estas secciones como por una semana, la vas a leer este plan de estudios más o menos en 3 meses, poquito más o poquito menos. No es algo de que todos los días tengo que leer, puedes leer a veces más rápido o a veces un poco más lento. Lo que te animo es que, sigas este ritmo de nuevo porque te va a ayudar a tener un buen panorama y entender cómo lo del Antiguo Testamento se relaciona con el Nuevo. Así que te animo a que lo hagas, te animo a que te comprometas a aventurarte en la palabra de Dios. No va a ser, ah, no va a ser en vano el tiempo que pasas en ella. ¿Tal? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Como notan, me emociona me emociona mucho. ¿Podemos tener el video? Híjole, ese sí cuesta. Ah, ujú. ¿Qué haces? Am, una una de las cosas más importantes, y lo hablábamos de hecho en el grupo en casa, es que leer, estar en una comunidad, tener otras personas alrededor de ti que te pueden ayudar a entender pasajes que se pueden ser difíciles. La segunda es ir a recursos confiables. Hay uno que se llama, bueno, y de hecho si quieren, la próxima semana les traigo algunos recursos ah, que estén en español. Ah, Uno de ellos, y la verdad, de nuevo, esto es uno de los errores que yo cometí mucho y quisiera evitárselos, es que algunas nuestras Biblias traen comentarios abajo y son buenos por lo general. Hay uno que otro que, híjole, ¿cómo llegó ahí? Pero por lo general son buenos. Am, la razón por la cual yo recientemente no promuevo Biblias que traen comentarios es porque, por algo que me pasó a mí por muchos años, es que yo leía, no le entiendo, inmediatamente voy al comentario. Y voy acá, no le voy a entender y voy al comentario. De manera que no impido lo que Dios quiere hacer en mi vida y mostrarme al estarlo yo estudiando por irme inmediatamente a la opinión de otra persona. De nuevo, por lo general son muy buenos, pero al final de cuentas es la opinión de lo que esta otra persona piensa que quiso decir. ¿Ok? Así que, dígame. Por eso yo no sé, a mí personalmente, por eso me gusta la Reina Valera. Porque cuando yo no entiendo algo, voy y busco en Ujú. Sí, sí, sí. por eso me gusta la Reina Valera. Hay palabras que digo,
Ujú. Al tumbaburros decíamos al diccionario. Pero bueno, la próxima semana les prometo que les voy a traer algunos recursos donde podemos ir. Y también, por si la pregunta de el videíto que salió aquí, busquen en YouTube Proyecto Biblia y van a encontrarse muchos recursos similares. Lo que muchas veces hace es este ministerio es que dan, por ejemplo, introducciones de cada libro o de cada género literario que nos ayudan a poder entender, porque no lees igual tú las noticias a una revista de deporte, son géneros distintos, ¿no? Los debes entender distinto. Así las escrituras tienen varios tipos, varios géneros literarios distintos, ¿no? Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estudiando acerca de la belleza, acerca de todo lo que has hecho para nosotros poder tener tu palabra disponible en nuestras manos, Señor. Te pedimos que esto no sea solamente una emoción o curiosidad, Señor, sino te pedimos que esto sea llevado a la práctica y que tu Espíritu Santo nos impulse a pasar tiempo y dedicarnos al estudio de tu palabra y permitir que tu Espíritu Santo nos transforme conforme la estudiamos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.